El viceministro Jorge Villasante, viceministro de Trabajo, nos trae buenas nuevas. Ya el Ministerio del Sector culminó su tarea. La parte vinculada al tema laboral de la ley MIPE, el reglamento está lista. Nos falta develar el misterio. ¿Cuál será el misterio respecto al tema tributario? Se hicieron algunos ofrecimientos durante el 28 de julio. El presidente de la República dijo que esto no pararía y que iba a incentivar. Inclusive se dijo además que los microempresarios tendrían ya que formalizarse para beneficiarse de esta ley. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Clorinda. ¿Qué novedades nos trae ya el reglamento en la parte laboral, entendemos? Porque toda la parte tributaria es tarea del Ministerio de Economía. Sí, lo importante es precisar, el reglamento una vez que se publique tiene que tener todos los componentes que deben ser desarrollados a partir del decreto legislativo 1086. Pero algunos temas que sí podemos ir adelantando. Pasa lo siguiente, una MIPE debe o no constituirse como persona jurídica, es decir, debo ir a donde un notario y extender una escritura de constitución de una sociedad determinada, puede ser empresa individual de responsabilidad limitada. La respuesta es no. Es decir, yo, Jorge Villasante, ¿puedo constituir una MIPE? Sí. Como persona natural puedo desarrollar actividad económica, por ejemplo, instalo un taller de metalmecánica. Y ese taller de metalmecánica no necesariamente tiene que estar constituida como persona jurídica. Ahora, yo puedo ser un trabajador que a su vez genero posibilidades de trabajo para otras personas, ¿no? Entonces yo soy conductor, ¿no? Y como conductor puedo tener trabajadores a mi mando. Lo que se está estableciendo es, la ley permite que la MIPE está definida aquella que tiene entre 1 y 10 trabajadores, sin considerar al autoempleado propiamente, ¿no? Al gestor del negocio. Efectivamente, ese es un primer tema importante a considerar. Otro tema... Perdóneme, pero ahí para que nos quede claro, tiene que constituirse como una empresa de responsabilidad ilimitada, ¿podría beneficiarse de esta ley siendo una microempresa, teniendo hasta 10 trabajadores? Efectivamente, la MIPE puede adoptar, si es que yo decido constituirme como persona jurídica, puede adoptar cualquiera de las formas societarias, ¿no? Ese es un primer tema. Lo segundo es que no le restringe la posibilidad de suscribir convenios o acuerdos, por ejemplo. Estos acuerdos de asociación en participación o diferentes modalidades asociativas que permiten, por ejemplo, conformar conglomerados económicos para, por ejemplo, en perspectivas de exportar. No necesariamente yo podré tener toda la capacidad como para poder terminar un producto, ¿no? O sea, una empresa constituida, una EIRL, como se les conoce, que tenga 10 trabajadores como máximo, ¿puede beneficiarse de todo el tema laboral, de todo el tema que tiene que ver con aportes, a la seguridad social, a la salud, con todo ese régimen que se viene? Sí, la respuesta es afirmativa. Sí. Lo que sí es importante precisar lo siguiente, hay quienes pueden tener hoy una empresa y de repente dicen, para acogerme a los beneficios voy a dividir mi empresa, voy a fraccionar. O sea, una mediana podría dividir su negocio en en microempresas para beneficiarse de esta ley. Lo que ocurre es lo siguiente, si se determina que hay vinculación económica o grupos económicos, están excluidos de los alcances de la ley. Aquí de lo que se trata es de promocionar, de incentivar a quien efectivamente es un microempresario, un emprendedor, no a quien ya teniendo una presencia en el mercado, oiga, dice, hay un nuevo régimen, me acojo a él, divido mi empresa en 10 pequeñitas empresas, ¿no? Y a los trabajadores los asigno a cada de estas unidades. Eso no está permitido. Si se determina a través de la inspección de trabajo o de cualquier otro mecanismo que hay este proceso y en el que se puede falsear información inclusive, automáticamente se excluye el régimen. ¿Y le cae una multa, imaginamos, o no? Efectivamente, tiene que haber una multa a quien infringe la ley, ¿no? Entonces, esos son temas importantes a considerar. Por un lado tenemos ya la Constitución. ¿Qué otro elemento va a traer y aclarar el panorama, el reglamento? Importante señalar lo siguiente. ¿Qué ocurre con quien, por ejemplo, al día de hoy está prestando servicios para una empresa determinada y ya tiene determinados derechos laborales? Hoy, a través de la vigencia del decreto legislativo y su reglamento, ¿se pueden disminuir derechos laborales? La respuesta es no. Quien ya tiene determinados derechos y beneficios laborales y económicos los mantiene. Lo segundo es, ¿qué ocurre si a mí, por ejemplo, que ya estoy trabajando, me despiden, ¿no?
o por algún mecanismo del mutuo disenso, el acuerdo entre las partes, se decide resolver el contrato y al mes me están volviendo a contratar, o a los 15 días, para sacarle la vuelta a la ley. Hay quienes son muy imaginativos, ¿no? Ajá, y entonces la respuesta es, esa persona que vuelva a trabajar tiene que seguir trabajando con todos los derechos que le asistía antes del cese de la relación laboral. Es decir, aquí el objetivo no es, ¿no?, reitero, disminuirle, recortarle derechos a aquellos millones de trabajadores que pudieran estar en alguna situación particular. Adicionalmente, importante precisar lo siguiente: a mí me pueden volver a recontratar, pero para que yo pueda cambiar propiamente de régimen tendría que pasar un año, ¿no?, sin que vuelva a laborar en la misma empresa. Es decir, hay medidas de protección respecto de los trabajadores. En cuanto se refiere a la afiliación al sistema semisubsidiado del SIS, en el caso de la microempresa, aquí hay dos supuestos. Yo, microempresario, decido acogerme al régimen laboral y perfecto, ¿qué ocurre? Yo puedo incorporar a mis trabajadores dentro del sistema integral de salud, que es un sistema semisubsidiado, porque el Estado va a subsidiar el 50%. Pues bien, ¿puedo estar en un régimen de salud? Sí puedo, esa es mi decisión como empleador, pero en el régimen de salud no hay subsidio, ¿no? Lo asumo íntegramente como empleador. Lo segundo es, en el caso de las pequeñas empresas, todas van a e-salud, ¿no? Ese es decir, si yo soy empleador, ¿puedo estar en un régimen distinto al de mis trabajadores? ¿O todos lo que ocurre es que juntos? todos tendríamos que estar en el mismo sistema, ¿no? Por lo menos eso es lo que se deduce de esta primera lectura de la propuesta que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos que podrían ya estar aportando al sistema privado de pensiones y están constituyendo una unidad de negocios como la que acabamos de describir, con hasta 10 trabajadores, con el capital que ya todos conocemos, con todos los requisitos que establecen para hacer una MIPE y para gozar estos beneficios? ¿Qué va a pasar allí? Esa persona no va a renunciar a la AFP, ni mucho menos. ¿Cómo queda ella y el resto de sus trabajadores? Sus trabajadores no tienen la culpa, pues, de la elección que tuvo la persona respecto al sistema previsional, ¿no? ¿Cuál sería ahí la figura? Obviamente que hay disposiciones transitorias y complementarias que permiten precisamente considerar cómo yo me adapto a o las excepciones, ¿no? O las excepciones correspondientes. En términos generales, sí sabemos que es importante, por ejemplo, un régimen de pensiones, porque lo volvemos a repetir. Siempre tenemos que pensar en que todo tiene una etapa en la vida, y hay una etapa en la vida en la cual lamentablemente ya uno no está en posibilidad de seguir vamos a llegar trabajando. Viejitos, así que en consecuencia tenemos que tener una pensión más adelante. Todos aspiramos a llegar a la tercera edad y vivir mucho más, y eso pasa necesariamente también por prever cómo en esa etapa de la vida debo contar con un régimen de pensiones. Dicho sea de paso, ese régimen de pensiones también con un aporte, una participación, coparticipación del Estado, que es importante, ¿no? Aquí a lo que se está orientando esta norma, y que el presidente de la República señalaba es la norma más revolucionaria que pueda darse, de repente hay a quienes no les guste mucho el término, ¿no? Sin embargo, hay que señalar lo siguiente: permite incorporar aproximadamente a 7 millones de trabajadores. Segundo, avanzar en perspectivas de un sistema de universalización de la salud, ¿no? Esos son temas de política de Estado y que el gobierno del presidente García viene dándole una particular atención. ¿Este reglamento entrará a regir el 1 de septiembre? ¿Para cuándo está previsto? ¿Legalmente cuándo debería ser? Está previsto que rija a partir del 1 de septiembre, indistintamente si se publica mañana o pasado. La vigencia de la norma expresamente consideramos nosotros desde el Ministerio debiera ser 1 de septiembre, también por los efectos tributarios que pueda generar la norma, ¿no? Aprovechando su visita, quisiera preguntarle también acerca de la fiscalización. Hemos visto algunas cifras detectadas por lado de la SUNAT respecto a porcentajes elevados de trabajadores del sector construcción que no están en planilla. ¿Qué otros nuevos descubrimientos está permitiendo la planilla electrónica y otros elementos que ustedes tienen para fiscalizar? Podemos advertir que en el rubro servicios, por ejemplo, o comercio en general, hay un alto nivel de incumplimiento o de ocultamiento de la verdadera relación laboral, porque hemos ido revisando planillas electrónicas y encontramos allí muchos negocios de estos que no reportan trabajadores. Sin embargo, sí pueden reportar algunos de ellos locadores de servicios, y algunos de ellos inclusive no registran trabajadores, lo cual es un contrasentido. No puede haber una empresa sin trabajadores, ¿no? Eso tiene que haber una relación
entre empresa, entre cantidad de productos que yo pueda ofertar o servicios que yo pueda ofertar, ¿no? Y una cantidad determinada de trabajadores, ¿no? Muy bien, viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable. No, muchas gracias a ti, Claudia. Amigos, una breve pausa, volveremos para saber qué hacer con el dinero, qué perspectivas tenemos, hay que refugiarnos en el dólar, en el sol, en el euro, eso todo lo sabremos en instantes.